Todos bienvenidos, buenas tardes, les habla Ricardo Aparicio. Un día más abrimos una nueva edición de salud y calidad de vida. Y ya saben que está el tema de las vacunas, ahora ya tenemos la de Oxford, que detrás está AstraZeneca, 70% de efectividad, pero parece que es más barata, parece que no necesita la cadena de frío que necesita, por ejemplo, la de Pfizer y que puede ser una muy buena solución. Claro, uno pregunta, bueno, pero ante un 95% de las vacunas de Moderna, por ejemplo, o también lo que Pfizer dijo, no, la mía también es de 95, aunque dijo 90 primero, ante un 70, bueno, hay que recordar, como también hemos visto estos días expertos en vacunas que dicen, oiga, es que las vacunas, más allá de un 60%, ya es un éxito. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Evidentemente hablaremos hoy con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestros invitados, y también vamos a hablar de tema medioambiental. Vamos a hablar de eso que convive con nosotros, que es, yo creo que imposible de separar de nuestra vida cotidiana y diaria. Los plásticos. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Salud y Calidad de Vida. Pues vamos a dar la bienvenida al profesor Josep Lluís Verdonces, que es médico naturista, también médico de atención primaria. Nos vamos hasta tierras de Girona para darle la bienvenida. Profesor Verdonces, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí estamos intentando desplastificarnos. Le veo sonriente, le veo contento. ¿Eso significa que hoy la consulta ha ido bien? Hoy significa que hemos tenido un trabajo terrible y como ya hemos acabado, pues más contentos. No, el trabajo terrible lleva meses con trabajo terrible, ¿no? La atención pero, primaria. Puede ser. Sí. Pero bueno, oye, tenemos el ánimo bien alto. Sí. Y venga, para adelante, ¿qué dicen? Oiga, aprovecho, profesor, vamos a hablar de plásticos, pero aprovecho que todas estas últimas medidas que se están tomando para la Navidad, para la Nochevieja, como médico, ¿qué le parecen? Como médico bien, como político, pues yo creo que no lo deben ver tan bien. Pero alguna medida se debe tener a la espera de una vacuna que quizás la han magnificado un poco demasiado porque la vacuna aún no ha nacido y ya tiene los galones de general. O sea, esto también se ha de ver un poquito cuál es la efectividad de las vacunas. Ahora que dice usted lo de general, ha habido una frase que alguien ha dicho hoy en La Sexta, hay que decir los derechos de autor, un corresponsal de Estados Unidos, que no recuerdo, no digo el nombre porque no lo sé, de La Sexta, decía: muy bien, tenemos vacunas, pero como decía aquel, mientras no llegue la caballería, mientras no llegue el séptimo de caballería, hay que seguir resguardándose. Cuidado, que siguen tirándonos balas y hay que seguir defendiéndonos. O sea que de momento... Y llegando la caballería también, ¿eh? También. Pero bueno, ya con la caballería y digamos que te sientes un poco más protegido, ¿no? Pero de momento la caballería está tocando la corneta todavía a varias millas de distancia, ¿eh? Porque lo de la vacuna, como muy pronto dicen que en enero, vamos a ver si en enero es una realidad o no. Fíjense, yo no sé si ustedes sabían que en el Pacífico, que es un mar enorme y nada pacífico, hay plásticos con una extensión de 3 veces una Alemania reunificada. Es decir, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental juntas, que es un país grandote, pues 3 en el Pacífico. En el Atlántico 2 veces como Francia. Plásticos. Bueno, eso se llama vórtices, ¿no, doctor profesor Verdonces? En el mundo hay 5 vórtices, o sea, 5 mares de plástico. Sí. Uno es Atlántico Norte, otro es Atlántico Sur, más pequeñito. Sí. Uno es Pacífico Norte y otro es Pacífico Sur. Sí. Y otro es el Índico. Diríamos que en el centro de los océanos las corrientes pues van, digamos, metiendo en la centrifugadora todos los plásticos que vamos desechando nosotros, que son una barbaridad, porque se calcula que cada año se hacen 9 millones
de toneladas métricas de plastificantes, que suponen Wow. como un 10% del plástico. Por lo tanto, estamos hablando de que a cada uno nos tocan aproximadamente 20 kilos de plástico de cualquier tipo por cápita en todo el planeta. Viva usted en Estados Unidos, que producen más, o viva usted en las Islas Fiji, que producen menos, pero que le llega a través de la costa. Sí, sí. Nuestro Mediterráneo, incluso nuestro Cantábrico, es más tranquilo a este nivel de vórtices, ¿no? A nivel de vórtices sí, pero a nivel de contaminación es un No, mar pequeño, claro. porque aquí estamos hablando de los plásticos que se ven, los mares de plástico, pero luego están los microplásticos, o sea, los trocitos de plástico menores de 5 milímetros. Y estos microplásticos, por tener una idea, se valoraron las 10 mejores aguas embotelladas de Estados Unidos, de Alemania, de España. Sí. Todas tenían microplásticos, aunque vinieran de un manantial aquí de los Alpes, no sé qué, no sé cuántos, todos tenían plástico. Esto nos dice una cosa, el plástico no es un tóxico. No es un tóxico porque si no lo habríamos palmado todos. Mm. El plástico es un producto muy nocivo, pero no es un tóxico. Quizás esto sea uno de los errores, porque si nos matara como a conejos, pues entonces Ya nos estaremos, preocuparía ya un estaremos poquito más. muertos, ya estaríamos muertos. Pero oiga, 5 milímetros, esto ha de ser macroscópico, porque normal, 5 milímetros no lo ves, ese microplástico. 5 milímetros sí lo ves, pero hay de 5 micras también. Y Buah. estas ya no las ves. ¿5 Entonces, milímetros? esto acaba produciendo nuestro propio cuerpo. Y no digamos las imágenes que hemos tenido del pobre pescadito que lleva en el cuello Sí, la sí, sí. ampolla de la lata de Coca-Cola, aquellas que se destocan, que están matando muchísimos animales, no solo por el aspecto químico, sino también por el aspecto puramente físico, que los pobres animales se comen esos plásticos y tienen unas digestiones más bien difíciles. Es decir, habría que ir al vidrio, pero lógicamente hay evidentemente cosas que podemos eliminar, pero el plástico, como decía al empezar, está presente en todos prácticamente nuestros acontecimientos diarios, ¿no? Bueno, aquí pasa una cosa. Estamos desbordados a la hora de producir el plástico. Y entonces se inventan historias, que eso está muy bien, como el plástico biológico hecho a partir de fécula de maíz o de patata. Sí. Pero esos plásticos tampoco tienen un gran gasto energético. Le estamos quitando el maíz y la patata a alguien que pasa hambre para tener nuestra bolsa de plástico. La solución final es que hemos de reducir el consumo de plástico. Hemos de reducir, en vez de hacer un crecimiento sostenible, hace años que se está hablando de un decrecimiento sostenible, porque decrecer en esta contaminación, en el fondo, es crecer como sociedad. Y todo esto del medio ambiente, de los plásticos, del cambio climático, de que hay que amar más la naturaleza, de que hay que tratarla mucho mejor, hay que cuidar nuestras montañas, nuestros mares, nuestro ecosistema. ¿Todo eso se ve luego en una consulta de atención primaria realmente? Hombre, siempre puedes sospechar, pues mira, este será por esto, este será por lo otro. Lo digo, lo digo porque, Digamos, porque usted me dice que aunque no es tóxico, sí han visto que a nivel hormonal sí nos afecta. bueno, Incluso a nivel oncológico puede afectarnos, ¿no? una de las primeras desastres en los lagos de Estados Unidos fue que los peces cambiaron de sexo ante ¡Oh! la ¡Oh, contaminación. qué barbaridad! Y esto es porque muchos contaminantes se comportan como estrógenos o antiestrógenos. Entonces, por ejemplo, el consumo de microplásticos se sabe que va mal, pues, para el cáncer de mama, porque tiene una acción estrogénica y los estrógenos aumentan el cáncer de mama. Además del problema químico que puede haber detrás. Y entonces, en ese sentido, se está hablando que la polución en general y la plástica en particular, pues es en gran parte responsable, pues, del incremento de esterilidad masculina, de la menor fertilidad femenina, etcétera, etcétera. O sea que eso está no comprobado, comprobadísimo. Y los peces cambiaron de sexo, además. Los peces cambian los peces en el río. Pero fíjese, Los peces en el lago. pero fíjese que no estamos hablando de
eso que está tan mal, ¿no? De tirar a los mares, a los ríos, la botella, la lata, o sea, todo eso que lógicamente producen esos vórtices, ¿no? Cuando el profesor Berdoces habla de los microplásticos, es un plástico que ingerimos sin saberlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O Y sea, además, nos lo estamos comiendo. al hablar de plásticos, uno pensaría en los plásticos alimentarios, o sea, el plástico que contiene la botella de agua que bebemos, del plástico de las cucharitas de Sí. plástico que compramos para Es que se compraban, porque ahora las el prohíben, plástico del para hacer un del picnic. gel Y, hidroalcohólico pero que dices, pero exacto, dices exacto. esto al final lo tiramos. Pero Esto no cuidado, me lo como. el PVC que está prohibido para uso alimentario es Mm. el plástico más producido y nos toca 5 kilos por cápita. O sea, cuando compramos una botella de lejía, Sí. al final, nos acabamos bebiendo ese plástico, porque ese plástico y el mar se de esto y acaba en nuestro cuerpo igualmente, aunque no lo hayamos tomado como un alimento. Sí. El 70% de los plásticos contaminantes no vienen de plásticos alimentarios, vienen de otro tipo de productos. Mira, compras un coche, ¿cuántos kilos de plástico estás comprando Sí. cuando compras un coche? Pues esto es una barbaridad, una barbaridad. Hemos de reducirlo de alguna manera y yo no tengo la solución, pero como mínimo hemos de ser conscientes de que esto puede acabar con la humanidad, puede acabar con grandes epidemias como la que estamos pasando, que seguramente el consumo de plásticos algo tiene que ver. Yo no sé en Yo, qué proporción, pero algo tiene que ver. claro, no sé cuál es el sustituto del plástico, que haga el efecto del plástico y que pueda sustituirlo en toda la industria que hay, pero cuando se habla del plástico ecológico, profesor Verdonces, ¿existe realmente un plástico ecológico? ¿Sirve un plástico ecológico? Se disuelve antes en el mar, en el Pacífico, en el Atlántico, en el océano? Claro, eso es cierto. El plástico ecológico es las bolsas estas que te dicen no soy de plástico, que son a base de fécula de maíz o de patata. Ya, lo de la patata. Pero al final la solución es reciclar los envases, aunque sean de un plástico malo, pero reciclarlo. Porque al final de tanto plástico a base de patata, que es compostable, que lo puedes tirar al agua, que lo puedes tirar que no lo debes tirar al agua, pero lo puedes tirar, que lo puedes utilizar para compost del huerto, etcétera, eso al final pues es digamos, un abono carísimo, sí, Claro, porque también está el gasto energético de producir este tipo de plásticos. claro. Yo insisto, hemos de utilizar plásticos ecológicos, pero hemos de utilizar menos. Mucho. Le pone usted comillas, ¿eh? Le pone, Bueno, y como 18 comillas. y con negrita y subrayado, ¿no? Exacto. Profesor, he escuchado antes un carraspeo, no sé si lo ha escuchado usted, que imagino que es del doctor Guerola, el doctor Modest Guerola, angiólogo cirujano vascular, el equipo médico habitual del programa, que imagino que es que no tiene una botella de agua porque no se habrá atrevido a coger una botella de agua de plástico hablando de estos temas. Doctor Guerola, buenas tardes. Buenas tardes. La carraspera era suya, ¿no? Sí, sí, era mía, sí. No Y tengo a nadie aquí al ¿lo lado. hacía porque quería intervenir, doctor Guerola, o lo hacía porque no tiene botella de Bueno, agua? lo que creo necesario es una concienciación Ajá. de la gente, porque Educación. la solución para reducir, no eliminar, pero sí es reducir y muchísimo Mm. el consumo de plásticos está en manos de la población, no está en manos de los políticos. Si nos enseñan y nos conciencian de que siempre que podamos usemos vidrio. Luego hay esos papeles que son de cera, que en vez de envolvérnoslo con el plástico, pues nos pueden poner ese papel de cera. Uh-huh. Y si vamos haciendo un poquito de aquí, las bolsas, las antiguas bolsas de trapo que usaban nuestras abuelas, pues son perfectas. No necesitamos ninguna bolsa, ir comprando bolsas de plástico. Aquellas bolsas con las que se iba a comprar el pan, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, 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 sí. Hay multitud de cosas en las que podemos trabajar. Y naturalmente, la otra parte importantísima y fundamental es el reciclado. Cuidemos que el plástico vaya donde tiene que ir para que se recicle. ¿A qué contenedor Porque tiene que ir el plástico?
Esos, al esos amarillo. microplásticos, Al amarillo. esos plásticos tan pequeñitos, normalmente los adquirimos de animales o que sea que han digerido plásticos. Y nosotros acabamos comiendo a ese animal o sus excreciones. Microplásticos de estos de 5 micras, que naturalmente que los hay, faltaría más. El doctor Verdóñez tiene toda la razón del mundo. Pero eso no los fabricamos en casa, no los fabrica la industria, ¿eh? No salen del vertedero. Esos plásticos salen de que los hemos tirado al mar, se lo han comido peces, esos peces lo han mal digerido, o cuando lo hemos tirado en las montañas, se lo han comido gusanos, esos gusanos parcialmente digieren ese plástico y queda en esos polvos de plástico, digámoslo así, para entendernos, que después acabamos ingiriendo, sí es cierto. Pero fíjate lo difícil que es reciclar el plástico. Un ejemplo, una botella de agua. Sí. Una botella de agua tiene, digamos, el cuerpo de la botella es PET, es un neftalato, un plástico de un tipo. Mientras que el tapón es de polipropileno. El reciclado se habría de hacer por separado, no se puede hacer del mismo plástico. Distinto, sí. ¿Tú te crees que se separan estos dos plásticos? No. Pues no. Yo hasta ahí ya no llego. Lo que sí llego es que... Pero en muchos ambulatorios no, porque la gente dice recogemos tapones de plástico. Es plástico. Sí, para un niño que tiene un cáncer, que tiene no sé qué. Yo lo he visto varias veces eso. Sí. Bueno, pues esto es una forma de... Pero la cantidad de reciclado que se hace para ayudar a un niño de esto es ridícula comparado con los miles de millones de tapones de plástico que hay por ahí. Sí. Pero efectivamente, tiene razón el doctor Verdóñez que para reciclar bien hay que sacar los tapones. Y los tapones aparte, efectivamente. Porque son de otro material absolutamente distinto. Yo no, digamos, yo lo único que puedo colaborar, digamos, es que cada cosa vaya a su sitio y que el plástico vaya al contenedor de plástico. Sí. Y luego que ya es mucho, que ya es mucho. Los problemas del reciclaje ya se me escapan un poquito. Yo reducir el consumo de plástico, eso sí que lo puedo hacer y lo hago. En mi casa eso se hace. Sí. Y luego, pues, reciclar, o sea, que el plástico no se tire donde no se tiene que tirar. Por descontado, jamás tirarlo a la carretera o tirarlo en el monte y mucho menos en las playas o ríos. Eso me parece que es de una falta de civismo total y absoluta. No solo ya por el daño del plástico en sí, sino por la suciedad. Esto es incívico al 100%. La persona que tire estas cosas, pues que se lo apunte. Está fallando como persona, está fallando como ser humano. Sí. Ahora, claro, yo no me imagino una botella de agua, habitualmente es de plástico. Me la puedo imaginar de vidrio, doctor Verdóñez, pero no me la imagino de otro material. Se está trabajando, se está investigando ahora mismo para que el plástico... Imagínese todas las botellas de agua, simplemente con que las botellas de agua de plástico dejaran de serlo, o cuando vamos a un supermercado, todo está envuelto con plástico. Bueno. Sí, ya empiezan a haber un poquito de sensibilidad y a reducirse un poco. Diríamos que hasta ahora lo que se ha hecho es un poco de trampa. Antes, hace décadas, las botellas de agua eran azules porque estaban hechas de PVC. Después, no, el PVC es malo, ahora el PET es bueno, pero el PET, que es este plástico más transparente y más fino, pues nos produce phtalatos que tienen esta acción estrogénica. Entonces, la idea es decir, vamos a hacer un plástico mejor, que son de estas botellitas que venden para hacer footing y todo eso que venden en los supers, sí, que son de policarbonato, incluso los biberones se hacen de policarbonato, pero después de utilizarlo también se ve que el policarbonato, también los plastificantes que tienen sus problemas. Entonces, quiero decir que se está intentando cambiar de plástico, pero no cambiar de sistema. Y no digo que tenga buena solución, pero se está cambiando el plástico sin reducir el plástico. Y los peces cambiando de sexo. Entre tanto. Por cierto, doctor Guerola, ¿ya se ha apuntado usted a la vacuna? No. Ya ha levantado el dedo diciendo yo me apunto para, en cuanto a la vacuna en enero, yo como personal sanitario, ¿no?
Yo en principio me apunto a la no vacuna. En principio, como muy bien ha dicho también el doctor Verdonces, aún no la tenemos. O sea que anticiparnos La a decir, caballería aún no ha llegado. a decir de forma rotunda me voy a vacunar o no me voy a vacunar, pues yo como personal sanitario que tengo mi propio criterio y evalúo las cosas que me ofrecen, pues no lo puedo decir. No obstante, bueno, esta información que nos están dando, pues es bastante deficitaria. ¿Eh? Ujú. Um, una de las cosas más importantes es cuánto tiempo nos va a durar ese supuesto efecto pues, de anticuerpos, ¿no? No lo sabemos. De protección. Y hoy mismo lo he visto en un programa que decían que no saben, No, no se sabe todavía, que ¿no? quizás 6 meses, que luego que cuando acabe esa protección tenemos que vacunarnos otra vez o no, tampoco lo saben. Resulta que estas vacunas que decías, la AstraZeneca, me parece que Sí, es, la de Oxford, sí. resulta la barata, digamos, Sí, sí, la que se hace con RNA de mono, exacto, la más barata. Del chimpancé de del monos. Sí. chimpancé. Sí, Vale. Pues resulta que esta ahora sale que si pones media dosis sí. y luego a las 2 o 3 semanas te pones una dosis entera, entonces llegas casi a una efectividad del 90%. Mientras que si te pones dos dosis, una dosis y al cabo de 3 semanas otra dosis, la efectividad es del 60%. ¿Cómo se, Claro, estas cosas cómo se come? ¿Cómo se No come? sale eso. desorientan un poquito, ¿no? O sea, dices, bueno, a ver, no, 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 no. Y hay tres vacunas. Una es Sí, de un virus de chimpancé, y las otras dos son sintéticas. sí, Entonces dices, bueno, te vas a vacunar, bueno, ¿y qué me vas a poner? Porque no es lo mismo una cosa que otra, aunque tengan una efectividad en prevenir la enfermedad, que lo han de demostrar aún. No es exactamente. lo mismo ponerse un virus atenuado que ponerse un trozo sintético. No es lo Bueno, mismo. bueno, No, no. Y ¿cuál? además, a mí esta vacuna que dice que tiene que estar a 80 grados bajo cero, yo lo siento mucho, pero aquí que a mí alguien me pueda garantizar que no se ha roto la cadena del frío, lo veo francamente difícil. Bueno, eso que dice el doctor Muy Verdonces, difícil. ¿qué vacuna nos van a poner? Bueno, la que compre el gobierno, que yo en este momento no sé, imagino que comprará dosis de todo, pero claro, la que te toque a ti es la que te corresponda en tu centro de atención primaria, imagino, o donde se decida que se vacune la gente, ¿no? Dicen que en hospitales y centros de atención primaria. Sí, Pero ya digo, yo hoy por hoy a mí me falta información, diré como aquel antiguo, aquel griego, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, exacto. porque es que la información es sesgada, la información es incompleta. Eh, lo siento, pero no hay suficiente información como para que una persona objetivamente esté a favor o en contra. Y Usted, además no se sabe, yo supongo que en este sentido será positivo, no se sabe si la vacunación previene de los supercontagiadores, o sea, que tú te la pongas, tú te protejas, tú tengas el virus y vayas contaminando. Este tema no está estudiado aún. Es no, No que está estudiado. faltan un no. montón de cosas por saber. Resulta que hay unos efectos secundarios, esto está claro, lo han dicho todos los que se han vacunado, que son leves, es Sí, cierto, sí, pero para una población como España supone 500 muertos. Sobre o 60.000 más, es poco, o más, o más, porque o estamos mucho más. hablando de que las personas que han probado esta vacuna son personas teóricamente sanas Claro. y jóvenes. Cuando empecemos con la población de la tercera edad, Que es la primera que ¿qué dicen pasará? que se va a vacunar. La población de Oye, hoy riesgo. mismo he visitado a un paciente al que le he quitado la mayor parte de la farmacopenia que llevaba porque era absurdo, todo era por si acaso y le estaba Jo, haciendo una serie de efectos secundarios. Este señor además tiene una respuesta inmune acelerada, o sea, este señor hay muchísimas cosas que le provocan reacciones, digamos, anafilácticas, no, no alérgicas, pero sí anafilácticas. ¿Este señor se va a vacunar?
No lo sé. Ah. Usted le diría que no, supongo, ¿no? Mira, A ver, yo no ordeno, pero no. yo de entrada le he aconsejado que hasta que no sepamos mucho más de la vacuna, Claro. pues que no se presente voluntario. Le iba a preguntar también al doctor Verdonce si se ha apuntado ya para la vacunación, pero por lo que está diciendo imagino que tampoco. No, vamos a ver. Y yo que conste, no soy antivacunalista. No, Lo que no, no, pasa no. es que como el doctor Querola Yo me tampoco. gustaría- Yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos antivacunas, en absoluto. Solamente queremos vacunas serias, eficaces y con estudios. Claro, la vacuna es un medicamento que Claro, puede tener efectos positivos y puede tener efectos negativos. claro, Esto es así, es un claro. medicamento. Y esto a veces nos olvidamos. Hay un poco de mucha publicidad y un poco de chantaje en Sí, esto. sí. Porque parece que si planteas una duda en la vacuna, pues estás casi contaminando a todo el planeta. No, no. Y esto no es así. No es así. Se va a aplicar apresuradamente, lo cual no digo que esté mal hecho, ¿eh? Lo cual no digo que esté mal hecho, pero se va a aplicar apresuradamente y a mí, para vacunarme, lo tendría que hacer por mi propia decisión, no porque, como eres médico te has de vacunar, porque Sí, si no sí, sí. vas a ser el malo de la película. Sí. No va por ahí la cosa. Ha de ir más por la convicción que por el chantaje. Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber qué vacuna me ponen. Porque el que la vacuna es el chimpancé de $6, pues igual es la 3 mejor. euros. Bueno, es igual. Sí, Igual sí. es la mejor Sí, que la sí. de 80 grados bajo cero. Vete a saber. Sí, Pero, no lo sabemos. porque como ¿Y la vacuna rusa qué? ¿Y la vacuna china? Y han vacunado a 1,5 millones de personas. sí, Pero claro, como en China no hay noticias, no hay COVID, no hay nada, no pues sabemos. los datos tampoco no hay que creérselos por ahora. A mí también me da, doctor Guerola, la sensación esta, de que igual que con la desescalada, no sé por qué se está queriendo correr y hay que vacunar ya, cuanto antes. Ya están hablando de enero, ya vamos a ver, y en marzo ya no sé cuántos miles de personas ya estarán vacunadas. No sé, me da la sensación de que queremos correr otra vez, ¿no? Cuando todavía no hay, pues eso, resultados. Ya sabes mi opinión, a mí todo eso me huele a quemado. Cuando además se habla de miles de millones de beneficios para unas farmacéuticas, para unas empresas tan fuertes como las farmacéuticas, Bueno, pero a mí lo siento, pero esto pero no será igual que la gripe A, imagino, vamos. ¡ah! Imagino. El ¿No? tiempo dirá. Mira, de entrada, las PCRs no son significativas de que tengamos coronavirus. Podemos tener otros virus y también sale positivo. Sí. Adenovirus, rinovirus, con lo cual hay tantos contagios, o tantos portadores, no lo sabemos. No sabemos si son de coronavirus. A ver, atención. Segundo, las muertes. Perdón, doctor Guerra, a ver, maticemos esto, para que la audiencia no se pierda. Puede haber personas que se han hecho un PCR y les ha dado positivo. Y les han mandado a confinarse porque tienen coronavirus. No, bueno, porque tienen un PCR positivo. Exacto, pero ese positivo puede que no sea de coronavirus. Puede ser un adenovirus, puede ser un rinovirus, que son los virus banales de los resfriados, son los virus de los resfriados banales que todos tenemos o hemos tenido en la nariz en algún momento. Entonces, esta es una de las razones por las que yo tengo dudas sobre muchas cosas. Un 11% de los resfriados están producidos por otros coronavirus. Exacto. Por lo tanto, estos son los que más pueden dar positivo, siempre y cuando teniendo en cuenta que el PCR sea fiable, que lo es en un 80%. Correcto. Que hay un 20% de casos. Verá. Y virus. Yo he leído otras estadísticas que dicen que en el 70% es fiable, que hay un 30% de errores. Exacto. O sea que incluso en eso no nos ponemos de acuerdo. O sea que luego la segunda. Estamos poniendo claramente en entredicho los PCRs, ¿eh? Sí, pero esto es objetivo. Esto no, que quede claro. No es una opinión. Es un sistema de detección. Es el mejor sistema de detección. Lo que pasa es que no es un sistema magnífico de detección. Exacto. Es el mejor que tenemos. Vale, pero ya planteamos todo. Y la segunda, tantas muertes. Han habido tantas muertes. A ver, ¿qué parámetros han seguido para decir que esa persona ha muerto
como consecuencia de una infección por coronavirus. Tengo la impresión, y una impresión creo que fundamentada, de que se calcula el número de muertos restando los muertos que hubo a tal día como hoy el año pasado y se divide, se resta de los que han habido este. Y la diferencia son muertos por coronavirus. De otra manera, ¿cómo demonios llega tan rápido la información de muertos por coronavirus al Departamento de Sanidad? Porque esto cuesta de transmitir esa información. Todas esas personas que no han acudido a los controles que tenían de sus enfermedades crónicas, ¿cuántos de ellos han muerto por no acudir a los controles? Hay 700.000 pacientes en lista de espera de cirugía. ¿Cuántos de estos van a morir esperando la cirugía? Sabemos que esto es una realidad. Claro, si la cirugía es, no sé, pues una cirugía de rodilla o una cirugía de fémur, pues el paciente lo va a pasar muy mal, pero normalmente no morirá. Pero incluso por una hernia. ¿Cuántas personas que están pendientes de operar de una hernia inguinal no se les va a estrangular esa hernia? O cuántas personas que... señora... No hablo ya de cirugía cardíaca, o sea, hablamos de cirugía menor, o sea, menos peligrosa que la cirugía cardíaca. No, y luego una señora que tenía que hacerse una mamografía y no se la ha hecho. No tengo la suficiente información para creerme lo que dice el gobierno, lo que dicen los políticos. Y ya te lo he dicho otras veces, Ricardo, cuando ellos dicen algunas cosas de estas, han habido no sé qué, yo lo único que digo es amén, palabra de político, te alabamos político, porque es un acto de fe creérselo. Y cuando han transformado una epidemia como esta en un episodio puramente político, y no estoy hablando de España, si Trump dice que no existe el virus y que si no han salido las vacunas es para fastidiarle, entonces dices, oye, veo que esta politización de la sanidad, que todos lo habíamos hablado teóricamente que existía y todo eso, ahora se nos ha mostrado de una manera absolutamente descarnada. Sí, señor. Ahora se pelean cuando sube la curva, lo mal que lo hace el gobierno. Cuando baja la curva, el gobierno diciendo qué bien que lo hago. Y resulta que el virus va a su bola. Y yo tengo la impresión de que la curva sube y baja en función de lo que deciden delante del gin tonic en el bar del Congreso. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. La epidemia en ondas es lo típico. Epidemiológicamente, los virus no van creciendo de una manera regular, sino que van haciendo subidas y bajadas en función del tiempo, de las fiestas, de un montón de cosas. Pero oye, vamos a ver, y la ocupación de camas en UCI tampoco es exponencial, también depende de muchísimos factores. Depende del frío, depende de las enfermedades que han habido, depende de muchos factores. Las muertes dependen de muchos factores. Entonces, todos esos factores no se tienen en cuenta. Esas curvas que nos están dando son curvas subjetivas o curvas un poco a voleo. Nos dan una idea, pero nos dan una idea. Lo que pasa es que estos datos que son, digamos, material sensible, están manipulados, porque no es lo mismo saber los PCRs que se han hecho que si se hacen test rápidos o se hacen test antigénicos. Y entonces hay una trampa de diversos políticos para decir esto lo pongo, esto no lo pongo, esto es así, esto no es así. No. Es un poco mezquino, sí, realmente es muy mezquino. Luego estamos también viendo, leyendo, escuchando esa otra pandemia, ¿no? Los aspectos psicológicos a la población. Mucha gente ha tenido y tiene y va a tener a lo mejor durante mucho tiempo de por vida crónicamente trastornos y problemas psicológicos por todo lo que se está viviendo. Parece que los psiquiatras, los psicólogos, yo no sé, doctor Verdonces, si ve usted más consultas de gente con ansiedad, de gente con estrés, de gente con miedo, con preocupación, que les está afectando la salud, todo ese sistema psicológico por el tema de la COVID, de si nos vamos a contagiar, de si nos vamos a morir, de etcétera, etcétera, etcétera.
hay más... Claro que hay esa neurosis, pero no te creas, ¿eh? Las dificultades también fortalecen. A También. mí me sorprende que no hay tanto como parece de problemas, de trastornos de ansiedad y de todo eso. Quizás porque la persona ansiosa también le provoca ansiedad ir al médico y al ambulatorio a contar. Pero quiero decir Señor, que no necesariamente, claro, hay casos un poco exagerados, pero la gente se ha quedado en casa y se ha centrado en sí misma. Diríamos, esta sería una parte tristemente positiva de la epidemia, ¿no? Pero sí, tenemos muchas visitas, diríamos, de síntomas que dices, no lo es, no lo es, pero luego cuando se va dices, pero no lo es, Sí, seguro. sí. No lo es, Ahora, no, porque un resfriado de un COVID, de una gripe, claro, claro. eso es un tema dificilísimo. Claro, ahora entra en cualquier consulta de atención primaria una persona tosiendo, una persona estornudando, una persona con décimas de fiebre, que podría ser un catarro perfectamente ya por la bajada de temperaturas ya cercano a diciembre, pero de entrada, doctor Verdonces, mientras usted demuestre lo contrario, ¿qué es? Situación COVID. No lo es, seguro. No, mira, yo te voy a decir, es una cosa bien curiosa porque nosotros tenemos este aspecto, bueno, todos los médicos tenemos el aspecto humano, pero me pasó hace poco una señora que se puso a llorar y yo le tuve que decir, oye, ¿me puede dejar un papel para limpiarme las lágrimas? Y yo le tuve que decir, oye, yo lo lamento mucho, pero si has de ir a llorar, ves a llorar fuera, que estás echando virus. ¿Me Claro, entiendes? claro. Es una situación un poco paradójica, o la gente que viene con ansiedad gritando y todo eso, Sí, pues le sí, has de sí, decir, sí. oye, cálmate un poquito, que también es una medida, digamos, higiénica o Sí, preventiva sí. el no empezar a mocarse o a llorar en medio de la Claro, consulta claro. médica. Es Bueno, triste, pero sí. a lo mejor la solución a la vacuna, ahora ya tenemos también la de Oxford, tenemos la de Pfizer, tenemos la Moderna, a lo mejor la solución, como nos dijo ya hace algunas semanas el profesor Ayue Creus, está en las plantas, que también conoce perfectamente el doctor Verdonces. Profesor Ayue, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Estoy está? encantado de tener aquí a mis amigos, dos amigos médicos hablando de las vacunas. Me ha gustado muchísimo Pues toda la... ahora se une su amigo farmacéutico a la tertulia, doctor en farmacia, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Plantas Medicinales y Homeopatía. Parece que últimamente la homeopatía la están tratando mejor. Bueno, ¿Eh? parece que están más preocupados en otras cosas, ¿no? Ya, Y creo que las ya. campañas de marketing, los comerciales de las farmacéuticas están ocupadas, pues, en eso que acaban de decir, ¿no? En vendernos la vacuna. Sí. Y no se preocupan tanto de otras cosas. Usted tampoco está en la lista de la vacuna, ¿no? Ya te dije el otro día que yo no soy sujeto de vacuna, no formo parte de los grupos de riesgos, No, hombre, no, no estoy no, pero ya actualmente en la como universidad. persona de la calle que dice, no, me voy a vacunar porque creo en las vacunas estas que nos están contando, ¿no? La persona de la calle no puede ir a vacunarse porque ya sabemos que hay un plan establecido y se escogerán las personas que hay. Y va a ser hasta un poco divertido, y perdonadme la licencia, ¿no? Para ver aquel de, pues yo quiero la rusa, no, yo no quiero la de Johnson, no, yo quiero la de Moderna, que es más moderna, ¿vale? Aunque después no saben que Moderna quiere decir RNA modificado genéticamente, que no quiere decir Modified RNA, ¿no? Pero bueno, va a ser divertido, ¿no? A ver cuál me toca, ¿no? El sorteo. La solución, decía usted, está en las plantas, puede estar en las plantas. Sí, por supuesto que está en las plantas. Por una parte, porque no hemos estudiado suficiente qué pueden aportarnos las plantas, ¿no? Yo estoy ahora intentando a ver si lo consigo, los protocolos que han utilizado en China y que parece ser que son una parte de que el proceso haya mejorado sustancialmente, ¿no? Eso es una parte posible que tenemos que estudiar, pero como las plantas no tienen patente, pues no hay nadie que invierta un duro en investigarlas y así nos queda a nosotros, ¿no? Que no podemos llegarlo a esto. Y por otra parte, la fabricación de vacunas, que yo prefiero que las fabrique una planta, aunque sean sintéticas, que sean sintetizadas, como ha explicado el doctor Verdonces, en una probeta, ¿no? Y hay otras soluciones posibles. La solución seguro que está en las plantas, pero el problema está, una vez más, en que no hay patente y eso corta todas las inversiones. El doctor Guerola estaba muy interesado en que abordáramos este tema hoy.
Sí, porque yo sabes que soy un ferviente creyente en que en las plantas, incluso en algunos alimentos, hay productos muy, muy sanos, muy positivos y que ayudan en mucho a aumentar las defensas y el vigor, ¿eh? La fuerza de Mm. nuestro organismo. Entonces, me gustaría sí que me orientara un poquito qué tipo de plantas. Cuando hablamos de que hay plantas que pueden beneficiar o pueden, yo no diría sustituir, pero al menos trabajar en favor, de evitar enfermedades, de evitar los síntomas del COVID. ¿Qué tipo de plantas? Bueno, pues ahí Hombre, tenemos dos grandes expertos de plantas, o sea que, profesora Llué. el primer grupo es un clásico, que son todas las plantas inmunoestimulantes. Tenemos unas cuantas plantas que permiten mejorar nuestro sistema inmunitario. Y dentro de este un poco adjunto, yo colocaría lo que hasta hemos llamado plantas adaptógenas, o sea, plantas que permiten a tu sistema general afrontar situaciones, ¿no? Pero Entonces, ese, dime. di nombre y apellidos. ¿Qué plantas? Equinacia, calaguala, los adaptógenos, pues Equinacia. el ginseng o el electrococo El podría ir ginseng, bien. sí. Pero cuidado, no hay ningún tratamiento específico para el COVID. No estamos hablando de No, 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 tratamiento. no. No, 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 Estamos no. hablando de indicaciones teóricas que pueden mejorar la evolución de una enfermedad vírica, y no digo el COVID, de una enfermedad vírica. En ese sentido, claro, si las vacunas que están muy estudiadas aún no sabemos nada, de plantas aún sabemos demasiado poco y se necesitará pues irlas utilizando para hacer la valoración. Pero las plantas se Yo en las podrían. plantas Sí. siempre he dicho que la planta ayuda. Y si además tomamos la planta como medicamento para evitar, entonces sí que podemos tener resultados muy buenos. ¿Mm? Vamos a reforzar nuestro organismo, vamos a no a tomar un medicamento que mate un virus, vamos a reforzar nuestro organismo para que nuestro organismo sea capaz de luchar con más fuerza contra estos agentes, que nos quieren dañar. Esa es mi visión actual. Ojalá que encontráramos alguna planta que nos dijera, mira, tomándote esto, pues A matas ver, al COVID. el, el- Ojalá. el segundo gran grupo de plantas que se ha estado estudiando son las plantas que directamente son virucidas o coadyuvantes de virucidas. Y ahí está el grupo de los aceites esenciales, que todos sabemos que in vitro son virucidas, pero claro, del in vitro al in vivo hay un pequeño mundo. Pero sí que algunos estudios que se han hecho han mostrado que los aceites esenciales ayudan a combatir a los virus. Y ese es un ¿Qué aspecto. aceites? Tiene una acción antiséptica, en gran parte antiséptica, y en ese sentido, pues pueden, digamos, reducir la capacidad de reproducción de los virus y de crecimiento, ponérselo difícil en todo caso. No solo en el Ese es caso de el los virus, tema. no Ese solo es en el el caso de tema. los virus, también las bacterias. Un aceite esencial suele ser más bactericida que un antibiótico. Lo que pasa es que no se puede dar en las dosis de los antibióticos porque también son medicamentos y tienen sus problemas en la ingestión. Por cierto, profesora Llué, ¿cuándo empezaremos a poder ir a la farmacia a recoger la muestra, hacernos el test en casa y devolverla a la farmacia? Pasado mañana tenemos junta del colegio, supongo que tendremos novedades, no creo que tardemos mucho. A ver, esto de hacer este tipo de actividad, las oficinas de farmacia están muy acostumbradas desde hace mucho tiempo, lo Sí. hemos hecho en diversos factores, por tanto, la farmacia no tiene ningún problema en estar en esta logística. Además, pensando que la mejor logística que hay en el planeta y en España no es Amazon, sino la cadena de farmacias que tiene la mejor logística. No, Pero a ver. O sea, una persona puede coger el test, irse a casa, hacérselo ella ¿Y y, devolverlo a la farmacia? bueno, no, pero parece ser que sí. Lo que pasa, esto es tan difícil como hacer un test de embarazo. Si lo hacen las señoras para mirarse el test de embarazo, no es Doctor, mucho más doctor, complicado. doctor, doctor Verdonces, que sus compañeras le van a decir
que eso requiere una formación muy específica y que los farmacéuticos no tenemos capacidad de hacer este tipo de cosas, que es muy difícil. Se ha Por hecho una tanto, montaña de eso. si los farmacéuticos no lo podemos hacer, evidentemente las personas normales, digamos, que no tienen ninguna formación sanitaria como nosotros, Ahí tampoco va deben yo. poder hacerlo, ¿no? Creo yo, Cuando lo vamos. venda Amazon lo hará todo el mundo en casa, cuidado. Vale, claro, cuando lo venda Amazon nos No. inclinaremos todos y no sigo en Yo esta creo que el límite de la circunstancia. vacunación en las farmacias es uno, la salud del farmacéutico. Porque un farmacéutico está perfectamente capacitado para hacer eso. El Ministerio de Sanidad ha de exigir que todos los datos que se hagan se envíen y se centralicen para saber por dónde está el virus y por dónde está la epidemia. Pero plantear que un farmacéutico no sabe hacer un test de estos antigénicos rápido, eso me parece que es un insulto para los farmacéuticos, es que te diga. Se Eso, puede hacer, eso, pero a eso es veces no hay. política. Claro, Eso claro. es política. Que es lo que estábamos hablando antes. Todo se mueve por parámetros políticos. Nos interesa o no nos interesa. Pero resulta que están diciendo que los farmacéuticos no están capacitados y después nos dicen que nos los podemos hacer nosotros mismos. Hombre, ya es que llegamos a Y, un y, ridículo. y sabéis que si no es la semana que viene, será la siguiente, ya habrán en el comercio test de autodiagnóstico, ¿vale? O sea, ¿Cómo una autodiagnóstico? cosa que se puede hacer una en casa, como el test del embarazo. En este caso, y por ahora, ¿Pero de COVID? serán, sí, sí, y serán de prescripción médica y de dispensación en farmacias, porque eso es lo que indica la normativa española. Pero después de que un médico haya hecho la receta, que tiene mucho tiempo para hacer recetas de estas, Sí. un farmacéutico la dispense, la señora o el señor se lo harán tranquilamente y lo harán muy bien. El problema no es el test, Mejor el que el problema es la farmacéutico. interpretación del test. Claro. Porque en los diferentes tipos de test, el otro día me lo preguntaba un amigo, me he hecho el de anticuerpos, ¿esto me vale, no me vale? Quiero decir que hay que saber interpretarlo bien y saber que todos estos test tienen un grado de error relativamente alto y que no lo podemos tomar como si fuera palabra de Dios, sino que es una orientación muy adecuada, pero hay que saber interpretarlo. Y para interpretarlo, posiblemente sí que es mejor que lo haga un médico, pero para realizar los test lo podría hacer mi abuela. Totalmente. No, pero, Y los protocolos de registro es una cosa que funciona en la farmacia sistemáticamente, porque basta con entrar en la historial del paciente, el historial de receta médica, ¿vale? Registrarlo y dar el resultado, punto. Queda ya a la disposición de la historia clínica. El farmacéutico no tiene acceso a la historia clínica, pero eso queda en la meva salud del paciente. Por tanto, el tema de registro está absolutamente asegurado, sin ningún problema, y es más, ya se ha hecho, no es ninguna novedad. Y pronto tendremos también un test de saliva, que imagino que también estará en la farmacia. De este estoy diciendo. Este será el de autodiagnóstico. Este es de saliva. Sí, porque el problema del autodiagnóstico es que tú tienes que asegurarte de que la toma de muestra, que es la primera fuente de error de cualquier ensayo, Sí. no de esto, no, de cualquier ensayo de investigación, sea correcta. La toma de muestra nasofaríngea tipo PCR tiene su qué. O sea, no todo el mundo es capaz de meterse el palito hasta la faringe. Bueno, ¿no? dicen que no, que con 5 vueltecitas, 2 centímetros será suficiente. Sí, pero si es un niño y dice no quiero que me metas el palo en la nariz, ¿qué? No, pero incluso las de antígenos de nariz pues pueden ser más complicadas. En cambio, la saliva, en principio, es una muestra que se utiliza, para muchísimas cosas, ¿eh? Quiero decir, por tanto, es fácil de tomar, se pone en un base y esa queda ya estabilizada rápidamente y se puede tener la prueba enseguida. Tanto, y eso estará, si no una semana, 15 días, algo menos. ¿Vale? Pero con prescripción médica, dice usted, ¿eh? Sí, oficialmente será con prescripción médica. Un papelote más que tendremos que hacer. Eso es lo que he dicho hace un momento. Un papelito más a hacer. ¿A qué pacientes un papelote. ¿A qué pacientes ahora mismo entiende usted que le puede recetar esa prueba diagnóstica, doctor Berdoncés?
Bueno, teóricamente, si se hace estos testajes que nos están prometiendo a toda la población, pues habría que quedar poca gente a la que se hace. Pero en todo caso, yo te diría que aquel que tiene síntomas, que el médico parece que no le hace caso, que dices que no me hace caso, bueno, pues te lo puedes hacer en casa y a partir de ahí, si sale un positivo, puedes acudir al centro de salud y explicarlo. Esto ya se está haciendo hoy en día con los analistas privados que hacen otros tipos de test y que de alguna manera habrían de acabar, digamos, integrándose en la base de datos de la sanidad pública. Aunque hay que insistir y recordar que todos estos test, corríjame si me equivoco, siguen siendo una foto fija. Es decir, el resultado es del momento en que tú te tomas esa muestra de saliva, esa muestra del bastoncillo, de lo que sea. Lo otro es ciencia ficción. Claro, claro. Claro, es que Es decir, hay disculpa, mucha ciencia pero ficción últimamente. es que exacto, sí, yo ya estaba escuchando antes y de verdad que no es que no nos hayan dicho la verdad o nos hayan mentido, es que le han puesto tanta ciencia ficción que ya alucina, ¿no? Es decir, claro, yo la primera vez que oí decir esto en la foto fija dije, coño, perdón, ¿qué será si no la foto fija? Estoy determinando lo que tengo en mi sangre en ese momento, o en mi saliva, o en mi nariz. No puedo averiguar lo que tenía ayer y lo que tendré mañana. Santo cielo glorioso. Por tanto, evidentemente es una foto fija que yo me haré antes de entrar a un restaurante y así entraré más tranquilo, no digo del todo tranquilo, o antes de entrar en un espectáculo, o antes de ir a una boda. ¿Sabéis cuánta gente se ha contagiado con las bodas? Mucha. ¿Vale? Pues ahora la PCR no la puedes hacer, que es un latazo. Los anticuerpos pues tienen la celebridad que tienen. Resultado, me hago antígenos y antígenos tengo un margen bastante ancho de que si me da positivo lo tengo y si me da negativo lo más probable es que no tenga o que no tenga suficiente carga viral como para repartir demasiado y por tanto me voy a la boda y me voy tranquilito. Tenemos una Navidad, tenemos un fin de año, tenemos unas fiestas que hay quien dice, oiga, por mucho que usted diga, no puede poner un toque de alarma, un toque de queda a la 1 de la madrugada el día de Nochebuena o el día de fin de año, no puede usted restringirlo esto a seis personas. Vamos, esto se lo va a saltar hasta el tato, ¿no? Con todo lo que luego puede conllevar todo este tema, pero evidentemente va a ser muy complicado. Yo no sé si en enero vamos a tener una tercera ola, bueno, si esta segunda... Haciendo cuentas, habrá regalo de Reyes. Habrá regalo de Reyes, claro. Claro, haciendo cuentas. De 25 a 6, ¿cuántos días hay? 12. No, yo espero que, yo creo que tal como está funcionando la epidemia de la COVID, hasta en el supuesto caso que la vacunación masiva también pueda, digamos, doblegar la pandemia, hasta que eso pase nos quedan 2 o 3 ondas que espero sean de la menor entidad posible, porque el evitar las ondas yo creo que no vamos a poderlo hacer. Ahora, el reducir la gravedad de cada una de estas ondas, eso con la concienciación ciudadana y con portarnos bien, como nos dicen, eso sí que lo podemos conseguir. Hombre, yo lo que sí estoy viendo es mucha mascarilla, eso es la verdad. Es decir, la gente del verano, que mucha gente pasaba de llevar mascarilla, incluso te miraba y dice, yo no llevo mascarilla. Ahora yo creo que más de un 90% la gente lleva mascarilla. Hoy yo que me muevo por autobús, oiga, es verdad, desde que han dicho no hablen ustedes en el autobús, si pueden, no hablen, no hace falta hablar. Yo, los autobuses, los últimos que he cogido, van absolutamente en silencio. Es decir, la gente se está concienciando, señores, o sea, doctores, se está concienciando. Mejor. Pienso yo, ¿eh? Al principio de la pandemia teníamos broncas en los CAPs por decir, oiga, aquí dentro usted debe llevar mascarilla y la debe llevar bien puesta. Sí. Pero claro, que el médico riña a un paciente que no lleva la mascarilla sirve de poco si luego en el autobús no hay una señora que le dice, póngase usted la mascarilla que no la lleva bien puesta. Esa es la concienciación ciudadana que hemos de conseguir. No que tengamos
riñendo y que nos tengan que ir educando sanitariamente de quizá hacer esto, es hacer lo otro, sino que lo hagamos como una cosa más natural, sin Sí, pensar que es claro. un complot para atacar nuestra libertad inalienable de ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo de la mascarilla la gente la va a llevar durante mucho tiempo. La va a llevar, pero no por obligación, sino por concienciación, pienso yo, creo yo. Fíjense, hablábamos antes de los problemas psicológicos de muchas personas que le estaba llevando la pandemia. Aquí en Cataluña, lo digo para la gente que nos ve desde otras comunidades, incluso de otros países a través de Facebook Live, los bares y los restaurantes han estado más de un mes cerrados por segunda vez, por segunda ocasión, y ayer se abrieron. No me diga, doctor Guerola, no sé si ha salido usted estos 2 días o no de su casa, que no da alegría ver gente en las terrazas, o sea, ver movimiento, ver socializar a la población. Daría alegría verla socializar, sí, pero la verdad es que por los barrios en que me muevo yo siguen tan solitarios como estaban. Quizás en los 100 metros o 200 metros que hago andando, ida y vuelta, quizás me cruce con 4 o 5 personas. O sea, pero me estoy refiriendo ahora de bares abiertos, de terrazas. bares abiertos, a ver los haylos allí, en esa Sí, zona, pero pero no he notado yo un cambio significativo en las terrazas, en o sea, el exterior. no hay nadie en las terrazas. Alguna persona hay, pero ya también la había. Uy, ¿en qué zona se mueve usted, doctor Guerola? Sí, iba a decir, Profesora, en mi pueblo, Esa diagonal. en mi pueblo ayer por la noche, en el Casal, había gente. No, pero hay Sí, como, ¿no? En la parte de atrás del Corte Inglés. hay como una batalla para decir, en los teatros no se contagia, en los bares no se contagia. Sí. No, perdón. Hasta en los centros de atención primaria hay contagio, porque el contagio está en la población en general. Entonces, que hay ciertas actividades que son mucho más contagiosas y en ese sentido pues hay que tener mucha más preocupación. Pero hay ¿Y que el tener en bar cuenta es uno de esos lugares donde hay más contagios? el que El ¿En bar. los bares hay más contagios? en los bares, en el metro, en No digo el que teatro sí hay y más en los centros de contagios. salud, en todos los sitios donde hay gente. En unos sitios se toman más precauciones y en otros menos. Pero al haber, digamos, dispersión comunitaria, pues no puedes saber exactamente dónde habrá un supercontaminador de estos Sí, que va a dejar 50 sí, infectados. sí. No lo puedes saber. Por Pero cierto, que hayan puesto tanta culpabilidad en este sector de bares y restaurantes, a mí me parece una exageración. Sí, 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 sí. Tienen que cerrar a las 10 de la noche. Es que ese supercontagiador a las 9:30. trabaja más a partir de las 10. A las 9:30, doctor Guerola, a las 9:30. Sí, 9:30. Eso te Los digo. virus salen de juerga, hacen la nochecita y salen todos contentos y a partir de las 10:30, ¡hola! Todos los virus en la calle. Abre, por favor. No, yo creo que dentro de 15 días se ampliará ese horario. Ala. Creo que te equivocas. Política. No hay creo que te ciencia aquí, equivocas. hay política. Ah, sí que hay ciencia, en esto no estoy de acuerdo, Modesto. Es epidemiología pura, ¿vale? Que podría mejorarse quizás un poquitín, pero es epidemiología pura. Tiene sus razones, ¿eh? No es ir a fastidiar simplemente. Quiero decir, yo soy muy crítico en muchas cosas, pero en esta está muy claro que el toque de queda nocturno es eficaz, ¿vale? Porque los grupos de riesgo más importantes se mueven por la noche. Exacto. Sí, sí. No, está hecho evidentemente para Es esos estadística grupos de pura riesgo. Sí, de sí. epidemiología. Es que la epidemiología no ha cambiado demasiado desde el siglo XVI ni de la que estudiamos nosotros en la universidad, ¿eh? Sigue siendo más o menos la misma, ¿eh? Lo que cambia es que ahora se hacen los modelos matemáticos con un programa que los clava mejor que cuando los hacías a mano. Pero es igual. Yo has visto que me refería sobre todo al sector de la restauración, a bares y restaurantes. No hablo de las juergas que se pueden correr por las noches. Sí, sí. Botellones, en etcétera. Botellones, etcétera. Y yo en bares y restaurantes la verdad es que no veo
que haya ese peligro tan inminente y tan grave como para ocasionarles los perjuicios económicos que les han ocasionado. Nos quedan 40 segundos. Tenemos una portada de un libro por ahí, Aleix. Tenemos una portada de un libro que puede ser un buen regalo de Navidad. Manual de suplementos dietéticos. ¿Les suena, doctor Verdonces, profesor Ayuel? ¿Les suena este libro? Creo que es superventas, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, no se han dicho nada, ¿verdad, José Luis? Estamos teleconfinados. Teleconfinado. Las editoriales también están sufriendo. Caballeros, un abrazo. Gracias, doctor Verdonces. Gracias, doctor Guerola. Gracias, doctor Ayué. Un abrazo. Nos vemos el próximo día. Cuídense mucho. Gracias, Aleix Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. Mañana volvemos aquí en Salud y Calidad de Vida, en Cultura FM, en Facebook Live. Hasta mañana. Buenas noches.